Ahora sí. Bueno, yo sí, había unos cuantos ejercicios de exámenes y parciales anteriores que quedaron para hacer. Y bueno, no sé si más o menos, si los demás, si Ana, si dudas sobre todos, si corregimos algunos. Nosotros estuvimos viendo también con Marco algunos. Uh-huh. ¿Y Antonella cómo le fue? Dudas. Dentro de todo bien, pero también tenemos algunas dudas. Ajá. No sé si quieren mandar lo que hicieron y miramos lo que hicieron, o si quieren que resolvamos entre todos alguno en particular. Nosotros lo miramos con Lorena y particularmente tuvimos dudas en el ejercicio que hice 2, julio 2010, en la parte C. Esa fue la que nos generó dudas ahí, cómo hacerlo y eso. Bien. Antonella y Marco. Nosotros tenemos un poco de problema con las potencias, con las propiedades de potencia y eso. Con el de septiembre de 2010. Con el primero. Sí. Matías hace que sí. ¿Lo estuviste mirando, Matías? Y yo también los intenté hacer y ese, por ejemplo, que acaba de decir Marcos, no lo pude resolver. Y de los otros tengo dudas de si a lo que llegué está bien o no. Bien, bien. Bueno, ¿y los demás? A ver, Laura, ¿quiere hablar? No podía entrar, no sé qué me pasaba, ¿no? Ah, bueno, cosas que pasan con el Zoom a veces, no. Ahora estamos. Sí. ¿Quieren que hagamos el primero o alguien quiere mandar lo que hizo el primero y trabajamos a partir de lo que hicieron ustedes? Podemos mandar fotos, o sea, no. Sí, sí, no sé Lore, si mandás vos. Mandá vos, porque yo tengo con corrector y eso. Bueno. Está medio desprolijo, pero se entiende. Mande. Tengo como... Nosotros con Ana nos fuimos haciendo una listita de, bueno, este ejercicio parte A, este ejercicio parte C, como para consultar. Entonces, y está. Pero por lo pronto, en los dos primeros tenemos gente que tiene dudas, así que podemos mirar los dos primeros. Ahí cayó. Y ahí va la otra parte. Queda un pedacito chiquito. ¿Qué cosa? Logré copiar 2 veces la misma, no era la idea. Vamos de vuelta.
hasta ahí lo que vi, Ana, nos dio igual. Nos quedó igual. En En el una de parte noviembre. me acabo de dar cuenta que puse -9 y es -6 en la asociativa Sí, al principio. yo te iba a preguntar Sí. eso porque a mí me dio -6, pero lo Menos- otro me dio igual, sí. Está, ya lo cambio, porque lo acabo de mirar de nuevo y me di cuenta, no sé por qué, me pasó varias veces ayer cuando lo estábamos haciendo, como que los multiplicaba en vez de sumar. A ver, pero el que me mandaste es en noviembre de 2010, el que nos mandaste. ¿Sí? Sí, profe, es el que está primero en... Ese no era. Pero creí que este no tenían dudas, pero vamos a mirarlo. Yo entendí que era el otro el que había dudas. Bueno, el ejercicio 4 de noviembre de 2010 entonces decía en el conjunto de los enteros con una operación punto definida como A más B menos 3, estudiar la estructura de Z con esa operación punto. Así que vieron si se cumplía la asociativa. Sí, bueno, ya vi que lo estuvieron mirando y que decían que estaban más o menos de acuerdo hasta en eso. Acá es -3 sería -6. ¿Ese era el que decían? Eso mismo, profe, sí. Exacto, porque cuando... A ver, ¿dónde ando? Cuando planteamos entonces la asociativa, A.B.C es en A.B lo cambio por A más B menos 3, y cuando hago el otro vuelve a ser el primero, que es A más B menos 3, más el segundo que es C, menos 3. Y menos 3 es menos 6. ¿Ah? Y eso pasa tanto de un lado como del otro. Después planteamos el neutro es plantearnos que existe un número n perteneciente a los enteros, tal que para todo A perteneciente a Z, esto puede ser también para todo A perteneciente a Z, existe un n perteneciente a Z, o sea, el orden de decirlo da igual, tal que A por n, la condición es esa, ¿no? Que para todo A, lo que importa es el cuantificador, para todo A existe un n. Así que A.n tiene que ser A. Lo mismo que escribiste vos arriba, aplicaste la definición de punto, A más n menos 3 es igual a A, así que n menos 3 tiene que ser 0, por lo tanto n tiene que ser igual a 3, y encuentro un neutro, que es un neutro raro, porque no es el habitual, pero que cumple la condición de neutro. Así que, teniendo el neutro, vamos a ver si existe el simétrico opuesto, y de vuelta lo mismo, para todo A, o existe un opuesto, empiezo de alguna de las dos formas. La condición es que A punto, ese opuesto de A, me dé el neutro, que es 3. Así que A punto X lo cambio por A más X menos 3, de acuerdo a la definición de la operación punto, ¿no? Eso es lo que hago acá, la operación punto, y entonces ahí me queda suma y resta de enteros, así que A más X es igual a 6, X es igual entonces a 6 menos A. Como A es un entero y 6 es un entero, y la suma o resta de enteros, según tome como A o menos A, está definida, entonces es seguro que X es un entero, por lo tanto existe el opuesto de cualquier entero A. Y por último se fijaron si era conmutativa esta operación punto, y bueno, y dio que era conmutativa, por tanto, esto es un grupo conmutativo abeliano. Muy bien, ¿preguntas de este? No, hay a mí me quedó igual. Perfecto. Bueno, si hay alguien que no lo hizo, pregunte, ¿no? O sea, pregunten las dudas que tengan ahora, o calle para... No, para siempre no, pero por un ratito. Bueno, seguimos con el otro, con el de septiembre de 2010, que es el que alguien planteó que había algunas dudas. ¿Alguien me lo va a mandar? Para tomar lo que hicieron. Yo mando si quiere, profe. Bueno, un valiente que habla.
A ver si esta vez lo puedo hacer más rápido. Bien, y lo logré. Bueno, así que tengo ahora una nueva definición y es en el cuerpo de los reales. A, B son reales y dice que se define esta operación asterisco en R, tal que A asterisco B es igual a la raíz cúbica de A cubo más B cubo más 8. Entonces me pedía investigar concretamente todas esas propiedades. Me pide primero que investigue si es conmutativa. Y bueno, raíz cúbica, o sea, lo que tengo que probar, aunque está bien, pero lo que tengo que probar entonces acá es que A asterisco B es igual a B asterisco A. Entonces, aplicando la definición de A asterisco B, me queda raíz cúbica de A cubo más B cubo más 8, y aplicando la definición de B asterisco A, va a ser la raíz cúbica de la primera componente al cubo más la segunda al cubo más 8. Y como lo que me queda ahí son sumas y raíz cúbica de números reales, sabemos que la suma, básicamente acá lo que tengo es A cubo más B cubo o B cubo más A cubo, la suma de reales es conmutativa, por eso puedo afirmar de que esas dos cosas son iguales. Después vamos a probar la asociativa, y entonces la asociativa dice A asterisco B asterisco C es igual a asterisco B asterisco C. Así que aplico la definición para A asterisco B primero, nos queda raíz cúbica de A cubo más B cubo más 8, eso asterisco C, y del otro lado A asterisco, lo que da B asterisco C, que le aplico la definición, sería la raíz cúbica, ahí no sé qué pasó, fue un lapsus, vamos a poner, sería B al cubo más C al cubo más 8, ¿no? Aplico al B asterisco C, es la primera al cubo más la segunda al cubo más 8. Y ahora, bueno, está bien, considero que tengo que hacer de vuelta la operación entre un primer término que Lorena le puso A', que es la raíz cúbica de A cubo más B cubo más 8, sería, voy a hacer un paso intermedio acá, está bien lo que escribieron después, A' asterisco C sería A' al cubo más C al cubo más 8 raíz cúbica, lo que me quedaría a la izquierda, ¿no? Usando la prima que vos llamaste, y haciendo lo mismo del otro lado sería la raíz cúbica de A al cubo más el B', o sea, ese segundo elemento al cubo más 8. Entonces, cuando hago el A' al cubo, lo quedó planteado acá, el A' es todo eso que le habíamos llamado A', la raíz cúbica de A cubo más B cubo más 8, al cubo más C al cubo más 8, y del otro lado lo mismo. Ahí adentro de los paréntesis, de la raíz cúbica grande, digamos, tenemos un raíz cúbica elevado al cubo. Por lo tanto, como son operaciones inversas, el raíz cúbica se va con el cubo y me queda adentro de la raíz grande, que no la estoy tocando, A cubo más B cubo más 8, más C cubo más 8, y lo mismo pasa cuando yo analizo a la derecha este cubo con esta raíz cúbica, y entonces me queda el B cubo más C cubo más 8. Conclusión, a ambos lados de la igualdad tengo la raíz cuadrada de A cubo más B cubo más C cubo más 16 si quieren, porque la asociativa en los reales con la suma funciona. Así que la asociativa también se cumple. Así que probamos la conmutativa, probamos la asociativa, nos vamos ahora al neutro. El neutro es entonces decir que para todo A perteneciente a los reales, existe un n perteneciente a los reales, tal que cumpla que A asterisco n me da el propio A. Así que en A asterisco n aplicamos la definición, raíz cúbica del primero al cubo más el segundo al cubo más 8, tiene que dar igual a A. Elevamos al cubo a ambos lados de la igualdad, porque de esta manera esto se verifica, o sea, un número real
era igual a otro número real, al elevarlo al cubo de ambos lados, la igualdad se mantiene. Entonces me queda que a cubo más n cubo más 8 es igual a a cubo, y bueno, pasa el a cubo restando, como quieran decir, o me da 0, me queda que n cubo es igual a menos 8, por lo tanto n es igual a la raíz cúbica de menos 8. Y la raíz cúbica de menos 8 es menos 2, porque menos 2 al elevarlo al cubo da menos 8. Así que el neutro existe también, vale menos 2, así que quedó probada la existencia del neutro. ¿Preguntas hasta ahí? Vamos por el simétrico, o opuesto o inverso, como quiera llamarle. Entonces, lo que decimos es que para todo A, perteneciente a los reales, existe un número que podemos llamarle inverso de A, perteneciente a los reales, tal que A asterisco, lo que está escrito abajo, ¿no? A asterisco el inverso de A me devuelva el neutro. Esto se tiene que cumplir para todos los reales o a lo sumo para todos los reales excepto uno, ¿se acuerdan? Bueno, entonces, planteamos A asterisco inverso de A, me tiene que dar el neutro, así que por un momento va a llamarle, esto es un cambio de variable, nada más que para no andar poniendo inverso de A todo el rato, le puso X, así que A asterisco X es igual a el neutro, que el neutro en el renglón anterior habíamos visto que era menos 2. Así que A asterisco X tiene que ser igual a menos 2. Aplico la definición de la operación asterisco, entonces me va a quedar raíz cúbica del primero al cubo más el segundo al cubo más 8, tiene que ser igual a menos 2. Elevo al cubo a ambos lados, así que al elevar al cubo a la izquierda se me va la raíz con el cubo, me queda cubo más x cubo más 8, y del otro lado menos 2 al cubo, menos 2 por menos 2 por menos 2, quedamos que era menos 8. Ya lo sabíamos, pasaste el 8 que está sumando a la izquierda para la derecha, pasó restando, me quedó menos 16, así que x al cubo, que es el que tengo que lograr despejar, es igual a menos 16 menos a cubo. Por lo tanto, x es la raíz cúbica de menos 16 menos a cubo. Hasta acá estábamos bárbaros, esto es un disparate. Qué cosas, qué lapsus que suceden a veces, ¿eh? Me dio raíz cúbica, ahora después digo algo, pero la raíz cúbica de menos 16 menos a cubo. Como A es un real, y la raíz cúbica de un real existe para todos los reales, sé que este número existe, por lo tanto existe el inverso de A. ¿Ah? Y ahí me quedó probada la existencia del inverso. Después, lo aclaro por las dudas, lo que aplicaron sin querer, vamos a decir así, fue que la raíz cuadrada o la raíz, no importa, raíz cuadrada, raíz cúbica de A más B, es igual a la raíz de A más la raíz de B. O si querés con cúbica, ¿no? Dijeron la raíz cúbica de A cubo más B cubo, de un número, no importa, más B cubo, es igual a la raíz cúbica de A cubo más B cubo. Entonces, esto también se podría llegar a escribir como A más B. O sea, una cosa así fue lo que hicieron, ¿no? O sea, eso que taché, que lo voy a volver a tachar, lo que dijeron fue la raíz cúbica de menos 16 menos A cubo es igual a la raíz cúbica de menos 16 menos la raíz cúbica de A cubo. O sea que esto es raíz cúbica, esto fue lo que escribieron, de menos 16 menos A. Pero esto está mal, ¿tá? Miren, raíz cúbica de menos 16 menos un número al cubo. 5 por 5, 25 por 5, 125. Vamos a ponerlo. Esto es la raíz cúbica de menos 141.
la raíz cúbica de menos 141 no es igual a la raíz cúbica de menos 16 más la raíz cúbica de menos 125. Hagan la cuenta en la calculadora y van a ver que no es así. Porque si fuera así, fíjense que esto elevado al cubo tendría que ser igual a esto elevado al cubo. ¿Ah? Y esto, lo de la izquierda elevado al cubo, me da lo de adentro. Y lo de la derecha elevado al cubo me da el primero al cubo más el triple del cuadrado del primero por el segundo, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Bueno, tengan cuidado. La raíz cuadrada de una suma o la raíz de una suma no es la suma de las raíces, así como la potencia de una suma no es la suma de las potencias. Bien. ¿Pregunta de ese ejercicio? Porque había algunos que no lo hicieron, había algunos que tenían dudas. El aire está realmente helado. ¿No hay preguntas? ¿Seguimos con el otro? Sí. Bueno. ¿Quién manda el otro? El otro que sigue, ¿cuál es? El de... Porque yo los corté todos, no sé. A asterisco B es igual a menos 5 por A más B menos 6. Ah, ese no, yo intenté de resolverlo, pero no me puedo dar, no me doy cuenta dónde colocar cuando tengo el A, B, ahí no, yo no lo pude resolver. Yo lo hice, Mando. paso foto si quieren. Ah, bien, Marco. Nos hablamos. Perdonen. ¿Lo mandan o lo hacemos entre todos? No sé, si quiere lo paso así más rápido. Dale, dale, perfecto. Pase. Marco con el flash nos ilumina a todos. Y la parte B no sé si está bien. Paso lo que hice.
A ver, vamos yendo. Dice, se define, bueno, la operación como la leímos recién, y entonces lo primero que pide es probar que la operación es una operación conmutativa en los reales. Así que lo que tengo que probar es si A asterisco B es igual a B asterisco A. Eso es lo que plantea acá en el primer renglón, Marco. ¿Sí? Y entonces después va a sustituir el A asterisco B por la definición de la operación. La definición de la operación dice que A asterisco B o X asterisco Y, como quieren decir, es menos 5 por la suma, menos 6 por el producto, menos 5. Así que es menos 5 por A más B, menos 6 por A más B, menos 5. Y del otro lado es menos 5 por la suma, que en este caso es B menos A, menos 6 por el producto, que en este caso es B por A, menos 5. Entonces, bueno, ahí hiciste la distributiva, menos 5A, menos 5B, menos 6AB es menos 5, y del otro lado me quedó menos 5B, menos 5A, menos 6BA, menos 5. Ahora, ¿qué pasa? A y B eran reales, y lo que aparece en este renglón es suma y producto de reales. Tanto la suma y el producto en los reales, tanto la suma como el producto en los reales es conmutativo, por lo tanto es lo mismo escribir menos 5A menos 5B que menos 5B menos 5A, y es lo mismo escribir menos 6AB que menos 6BA, porque la conmutativa en R funciona para las dos operaciones. Por lo tanto, esas expresiones son iguales, y entonces la operación asterisco, definida de esta forma, es conmutativa. Después vamos a probar que tiene neutro. Vamos a ir a la foto siguiente que mandó Marco. Creo que es esta la siguiente. Ahora vengo para acá. Bueno, entonces la parte B vamos a probar el neutro. Entonces, para probar el neutro, lo que tengo que probar es que para todo elemento del conjunto, para todo A perteneciente a los reales, existe un n también real, tal que A asterisco n me devuelva el propio A. Entonces, eso es lo que plantea A asterisco n, tiene que ser igual a A. A asterisco n lo sustituye por la definición de la operación en este caso, o sea, menos 5 por la suma de los elementos, menos 6 por el producto de los elementos, menos 5, y todo eso me tiene que dar el propio A. Bueno, después hiciste la distributiva, menos 5A menos 5N, después lo demás queda igual, y en el siguiente paso, como lo que tengo que tratar de averiguar, lo que estoy tratando de ver es la propiedad del neutro. O sea que lo que tengo que tratar de averiguar es si existe el n. Entonces voy a tratar de despejar n. Entonces dejo a izquierda los términos que tienen n, que son el menos 5n y menos 6an, y dejo a derecha el resto, que me parece que le falta algo. ¿Por qué? Porque acá tengo los términos que tienen n son menos 5n y menos 6an. Eso dejé a la izquierda, ¿tá? Y a la derecha, y después tengo los otros términos que no tienen n, que son el a, Y el 5. 5 que está a la izquierda, y el menos 5a que está también a la izquierda. Así que a la derecha me queda el a más el 5a, pero también más 5, ¿verdad? Sí. Bien. Después, entonces, en el renglón siguiente, ahí hiciste un lío, porque tengo que tratar de despejar, lo que tengo que despejar es n, o sea que pasar el n para el otro lado no tendría mucho sentido.
si yo quiero despejar el n, primero voy a mirar que a izquierda los dos términos tienen n, o sea que puedo escribir esto como n por menos 5 menos 6a, lo que está a la izquierda, y a la derecha tenía a más 5a, son 6a, más el 5 que Marcos se había olvidado. ¿Ah? Entonces, de acá, despejo n va a ser 6a más 5, y lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo puedo escribir como menos 6a menos 5, porque el orden no importa, y esta división da menos 1, ¿no? Porque lo de arriba y lo de abajo son opuestos, por lo tanto su cociente es menos 1. O sea, lo que encuentro es un número que pertenece a los reales, y por lo tanto puedo asegurar que el neutro de la operación asterisco existe y es menos 1. Y el inverso queda mal ahora porque es neutro. Claro, No es el así. inverso, después lo que me pedía era eso, probar que para todo real A distinto de P existe el simétrico de A, determinar P y verificar que A asterisco P es P para todo real. A ver, lo que dice es, en primer lugar, probar que para todo real, que no sea uno en particular, un real en particular que le llama P, existe el simétrico. Así que voy a encontrar, así como en R existe el simétrico para todos los reales menos el 0, porque no existe el inverso de 0, ¿tá? Acá voy a encontrar que existe el inverso para todos los reales, excepto para uno, que no sé quién es, pero que la letra del problema dice, en principio, pensemos en un P. Entonces, para todo A perteneciente a R, existe el inverso de A perteneciente a R, tal que A asterisco el inverso de A es igual a 0. O sea, esto que está planteado acá está bien. Lo que está mal es lo que sigue, porque el inverso lo teníamos mal calculado. Entonces, lo que digo es que voy a encontrar el inverso de A, para no trabajar con toda esta nomenclatura, le voy a poner un nombre, que bueno, a Marco puso E, se ve que le gusta el E. Así que bueno, puedo considerar E, ningún problema. Entonces, usando ese cambio de variable, lo que voy a probar entonces es que A asterisco ese número me tiene que dar el neutro. Lo que es lo mismo que decir que A asterisco ese número me tiene que dar menos 1, que es mi neutro. Ahora bien, usando la definición de la operación, A asterisco un número era menos 5 por la suma de los elementos, menos 6 por el producto de los elementos, menos 5 tiene que ser igual a menos 1. Voy a volver a hacer la distributiva porque me pasa más o menos lo mismo que en el caso anterior. Yo estoy tratando ahora de encontrar el inverso de A. O sea, estoy tratando de ver quién es E. Entonces tengo que hacer los desarrollos para ver si puedo despejar quién es E. Entonces me queda menos 5A, menos 5E, menos 6AE, menos 5 es igual a menos 1. Ahora, como lo que estoy buscando es E, dejo los términos que tienen E del lado de la izquierda, menos 5E, menos 6AE, y paso el resto para la derecha. Así que tengo el menos 1, más 5, más 5. Esto como quien son ecuaciones con una incógnita que sé, así que la resuelvo como he resuelto siempre las ecuaciones con una incógnita.
Estos dos términos tienen la E, así que saco la E de factor común, me queda multiplicada por menos 5 menos 6A, y esto es igual a 4 más 5A. Puedo equivocarme en alguna cuenta, y si me equivoco, me gritan. Así que por último digo que E es igual a 4 más 5A sobre, y acá punto, menos 5 menos 6A. Yo puedo escribir esto si menos 5 menos 6A es distinto de 0. Porque si menos 5 menos 6A es 0, ese cociente no va a existir. ¿Ah? Por eso que ese cociente va a existir siempre y cuando menos 5 menos 6A no sea 0. O sea, esto es lo mismo que escribir que menos 6A sea distinto de 5 o que A sea distinto de menos 5 sextos. Entonces, existe el inverso para todo A excepto para este número. Este número es el que la letra llama P. Este es mi P. De vuelta, probé que para todo real A distinto de menos 5 sextos existe el simétrico de A. Eso era una de las dudas que me había pasado en otro ejercicio, porque por definición nos dice que tiene que cumplir para todo A. Entonces, si no cumple para el A igual, por ejemplo, No. en ese caso, menos 5 sextos, ¿no cumple o sí? No. La definición no dice que para todo. La definición de la estructura dice que para todos es a lo sumo excepto uno. Andar está cuerpo. La definición de cuerpo dice: un anillo es un cuerpo si verifica la condición adicional de que K asterisco sea un grupo, donde K asterisco es K menos, bueno, el 0 en el caso de los reales. Todo K tiene que cumplirlo excepto 1. O sea, eventualmente puede ser que lo cumplan todos, pero la exigencia para que sea cuerpo es que los cumplan todos menos 1. ¿Ah? Entonces, acá digo que, o sea, si tenés dos casos ya no se cumple. Dos excepciones ya no cumplen. Una sí. ¿Ah? Entonces, para todo A perteneciente a R con A distinto de menos 5 sextos, existe el inverso de A que va a ser igual a 4 más 5A sobre menos 5 menos 6A. Profe, una consulta. ¿Cómo se dio cuenta que ese era el valor de P? Porque había otra parte que decía sharp el valor de P. Y nosotros lo hallamos, igual que esto, tuvimos que hallarlo para saber que era el menos 5 sextos, pero usted ya lo dijo. Pero porque... es que no tuve, o sea, yo no, la segunda parte dice determinar P y verificar Claro. otra cosa, dice después. Por eso. O sea, yo ¿cómo lo determino al P? Al P lo determino acá al decir ese número E no existe si menos 5 menos 6A es 0. Ahí va, está. ¿Ah? Porque en esta parte ya me decía que tenía que probar que todo real distinto de un P existe el simétrico. Entonces, el distinto del P tiene que ser el que haga que el cociente sea 0. Entonces, mi P vale eso. Es como que en conjunto voy haciendo las dos cosas, Lorena. Mi P vale eso, y entonces, por último, me pide y verificar que A asterisco P es igual a P. A ver, es como cuando yo digo, voy a hacer la analogía de vuelta. En el producto de los reales, yo digo que no existe el inverso de 0. ¿No? Cualquier real multiplicado por 0 da 0. Acá digo, cualquier real asterisco el P, que es el que no tiene inverso, da P. ¿Ah? Cumple la misma condicionante, digamos.
Entonces, bueno, está, después aplicarlo, es simplemente, verificarlo es simplemente aplicar la definición de asterisco. Yo lo que quiero probar entonces es que A asterisco menos 5 sextos da necesariamente menos 5 sextos. Bueno, y A asterisco menos 5 sextos, ¿cómo era? Bueno, la definición de la operación era menos 5 por la suma de los elementos. Después decía menos 6 por el producto de los elementos, menos 5 tendría que ser igual a menos 5 sextos, para que se verifique. Entonces acá hago la distributiva, esto me queda menos 5 por A, menos 5A, y menos 5 por menos 5 sextos son más 25 sextos. Y acá me queda, es un producto, menos por menos me da más. Puedo decir que 6 dividido 6 es 1, así que me queda más 5A, menos 5 tiene que ser igual a menos 5 sextos. 5A menos 5A se anulan, me queda 25 sextos menos 5, que lo puedo hacer, si quieren, hago denominador común, 6 por 5, 30, esto es menos 5 sextos, y 25 menos 30 es menos 5, así que menos 5 sextos es igual a menos 5 sextos. O sea que se verificó esa condición. La voy a volver a repetir a la condición. Voy a volver a pensar en la analogía. Yo dije, cuando estoy en R, cuando yo trabajo con la segunda operación, que es el producto, y quiero probar que en los reales existe el inverso de la operación producto para todos los reales, encuentro que no existe el inverso para un único real, que es el 0. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no hay forma de que yo haga 0 por algún número y me dé 1, que es el neutro del producto. ¿Ah? En cambio, si yo hago cualquier otro número, 4, existe su inverso, que es un cuarto, tal que 4 por un cuarto es 1. ¿Ah? Entonces, el único elemento que no tiene inverso en R, en la operación producto, es el 0. Y ese elemento cumple con la condición de que cualquier real multiplicado por ese particular me da el propio número particular. O sea, cualquier real multiplicado por 0, que es el que no tiene inverso, me da 0. Se llama propiedad de absorción en R, ¿no? Cualquier real por 0 da 0. Entonces acá lo que hago es lo mismo, es probar que A, con esta operación, asterisco, por el P, que es el que no tiene inverso, me da el P. Eso fue lo que probé. El P actúa como el 0 en R con la operación producto. Hace las mismas cosas. ¿Tá? Absorbe el resultado final con cualquier número real, va a ser el propio P, y a su vez no tiene inverso. Bueno, muy bien. Ahí los que me parece que tenían dudas. Ahora los otros no sé si no tenían dudas o si no lo hicieron. A mí me quedó claro, gracias. Bien. Yo esa parte de probar el neutro y probar el simétrico con ese punto no sabía cómo hacerlo. Ahora ya entendí. O sea, más que nada lo del neutro no es que no entiendo lo que hay que hacer, sino no me cuesta ver de vuelta el elemento 1 y el elemento 2. Sí, te entendí. Vamos a mirar el ejercicio 4 de diciembre de 2010. ¿Quién lo tiene hecho? ¿Todos? Sí, este Nosotros sí. lo tenemos. Nosotras con Lorena también, profe. Lorena, Ana, Marco, Antonio. Yo no lo tengo, yo no lo hice porque estaba con la misma duda, pero por ahí ese sí ahora que ya entendí el anterior,
que estaba con los dos, el A y el B, por ahí lo puedo resolver, pero no sé lo demás. Bueno. Prefieren que los deje, a eso sí que los intenten hacer de vuelta y cualquier cosa mañana lo miramos. ¿Prefieren hacer alguno que tengan alguna duda o ya está, o lo dejamos y miramos mañana después que lo hagan? O sea, el ejercicio 1 de julio de 2012 lo hicieron todos, porque yo ese tampoco lo hice. Ese teníamos duda con Ana la primera parte, lo de operación binaria. La parte A no la pudimos hacer, no sé si... No sé, no supimos qué hacer o no sé si es algo que no vimos o... Bueno, o sea, entendemos lo que es una así. operación binaria, pero no qué es lo que hay que... Vamos a hacer así, vamos a, como dice Nazarena, está bueno que prueben de hacerlo. Yo dejaría para que prueben de hacer esos últimos dos. ¿Por qué esos últimos dos? Porque tienen las condiciones estas que vinimos mirando en los anteriores y además tienen una cosa distinta que es resolver una ecuación en esa estructura, ¿está? Y hacemos el ejercicio 1 de julio de 2012 sí lo hacemos porque es un poquito distinto, y vi esto de los pares, a veces les da más trabajo, y no sé si es tan importante que lo puedan hacer solos. En los otros sí me interesaría que les salieran, digamos, los dos que se llaman ejercicio 4. Así que hacemos el 1 de julio de 2012 y dejamos los otros dos. Bueno, el ejercicio 1 de julio de 2012, de vuelta a lo mismo, tiene la particularidad de que no va a trabajar con elementos de una dimensión, sino que va a trabajar con elementos de 2 dimensiones. Como yo les dije, imagínense que están jugando con puntos ahora y no con elementos reales, ¿no? Pero son puntos muy particulares, porque son puntos de z por z, o sea que son los puntitos de la cuadrícula, del GeoGebra cuando les dicen que muestre esa imagen, ¿no? Pero además la operación que se plantea es una operación que no es ninguna de las habituales, ¿no? Porque da una cosa rara, digámoslo así. ¿No? Porque lo que dice es, bueno, hay pares que son de la forma AB, digamos, donde estos pares pertenecen a z por z asterisco. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo mismo que decir que son pares AB con A entero y B perteneciente a Z asterisco. O sea, B no puede ser 0. ¿Ah? Cualquiera de las dos formas estoy escribiendo lo mismo. Esa era nuestra duda también. Si A también pertenecía al Z asterisco. Es solamente el segundo elemento el que pertenece a Z asterisco. Ahí está, porque es Z por Z asterisco el producto cartesiano, o sea que el primer elemento es de Z y el segundo elemento es de Z asterisco. Bárbaro. Bien. Y que sea operación binaria significa que el producto de esas cosas da en el mismo conjunto y es único. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo está puesto? Dice que AB asterisco hay bueno, no sé, en algún lado dice lío, vamos a volver a lo que estábamos, que es acá, era AB asterisco CD, dice que da un par que es A más C y B por D. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Para que sea una operación binaria, esto que obtengo también tiene que pertenecer a Z por Z asterisco y tiene que ser único. Entonces, lo que digo es, dado A y dado C, A más C es único. La suma es única en Z, porque estos elementos son de Z. Y si B y D son enteros, el producto de dos enteros es único, ¿ah? Y existe siempre, o sea que existe y es único, es verdadero. ¿Ah? Lo que me faltaría probar es que este elemento es de Z por Z asterisco.
¿Qué quiere decir eso? Que BD tendría que ser distinto de 0 siempre. ¿Sí? El resultado que obtengo debería ser siempre tal que su segunda componente no sea 0. Entonces, si A y C son enteros, A más C es un entero. Si B y D son enteros, B por D pertenecen a Z. Pero además, como B es distinto de 0, porque es la segunda componente del par, y D es distinto de 0, porque es la segunda componente del par, entonces necesariamente BD es distinto de 0, porque no hay ningún producto de enteros que sea 0 si ninguno de los dos es 0. ¿Sí? Entonces, eso me prueba que la operación es binaria. ¿Por qué? Vuelvo a repetir. ¿Por qué es binaria? Porque es una operación interna, porque da dentro del propio conjunto, y porque el resultado es único. Después, lo que me va a pedir es que investigue si este conjunto, Z por Z asterisco, con esta operación que, bueno, la puse todas las veces, la puse asterisco. Vamos a corregir para que después cuando miren no vean chanchadas o no vean demasiadas puso esa sola. Era A, la operación no se llama asterisco, la operación se llama de esa manera. Esa operación tiene un resultado que es único y que pertenece al conjunto Z por Z asterisco, por tanto, la operación es binaria. Bien, esa era la parte A. La parte B, entonces, lo que dice es que investigue, si el conjunto Z por Z asterisco con la operación esta es grupo. Entonces, bueno, se viene la misma tanda de siempre. Sea grupo, ¿qué tenía que pasar? Y bueno, tenía que pasar que se cumpliera la asociativa. O sea, que si tiene que cumplirse la asociativa, esta la escribo sin preguntarle porque creo que ya todos la sabemos. Un elemento de mi conjunto, que mi conjunto es Z por Z asterisco. A por B, AB, operando con CD, que a su vez opere con EF, tiene que ser igual a AB operando primero con CD y lo que dé esto operando con EF. ¿Ah? Lo que hice fue poner entonces los paréntesis que dan prioridad a la operación, agrupando distintos casos en cada uno. Esa es la asociativa. Entonces, primero tengo que hacer este y este a la derecha. Entonces, bueno, la operación decía que daba. Este lo tengo que dejar igual porque no voy a hacer esta operación todavía. Voy a operar estos dos que están en el paréntesis. La operación es la suma de los primeros elementos en el primer lugar y el producto de los segundos elementos en el segundo lugar. Así que la suma de los primeros elementos C más E y el producto de los segundos elementos DF. Acá voy a hacer primero el paréntesis grande, la suma de los primeros elementos A más C, el producto de los segundos elementos BD. Tengo que operar entonces con EF. Ahora, de vuelta, tengo un par y otro par. Así que va a ser
la suma de los primeros elementos y el producto de los segundos elementos. Eso dice la operación por circulito. ¿Tá? Así que es A más C más E, coma, B por D por F. Puedo escribirlo así o puedo escribirlo así indistintamente. ¿Por qué? Porque estoy jugando ahora con sumas y productos de enteros. Y la suma y el producto en los enteros ya sé que es asociativa, o sea que da igual poner ese paréntesis o no ponerlo. Y lo mismo hago del otro lado. Sumo los primeros elementos, A más C más E, y multiplico los segundos elementos, B por D por F. Por lo tanto, la propiedad asociativa se cumple. Bien, para que sea grupo, además de la asociativa, ¿qué se tiene que cumplir? Tenemos que cumplir el neutro y después el inverso. Bien. ¿Qué significa que se tenga que cumplir el neutro? Que cualquier elemento que pertenezca a la operación, operado con otro elemento, me dé el mismo elemento. Que operado con el neutro me dé el mismo elemento. Bien. ¿Cómo escribo cualquier elemento que pertenezca al conjunto? Un par de elementos ordenados. Existe... Para todo AB, perteneciente entonces a Z por Z disco, ¿cómo sigo? Existe un N1, N2, que pertenece a la operación. La operación no, al conjunto. Al conjunto, sí, perdón. Tal que Tal que el par AB operado con el par N1, N2 nos da el par AB. muy bien. Bueno, entonces, el par AB operado con el par N1, N2, aplicando la definición de la operación, era el primer elemento, la suma de los primeros elementos, coma, el producto de los segundos elementos. Esto tiene que ser igual al par AB. Y ahora, ¿cómo sigo? A más N1. Tiene que ser igual a A. Porque dos pares son iguales y sus primeras componentes son iguales y sus segundas componentes son iguales. Así que la otra es B por N2 igual a B. de la primera, A es igual a 0. N1 es igual a 0. Y N2 es igual a 1. entonces existe el neutro, 0, el par ordenado 0, 1. Y acá teníamos la duda, porque como con el 0 y el 1, porque era todo el conjunto que no podía pertenecer, si cualquier elemento tenía que ser distinto de 0, o si podía ser el neutro. pero eso quedó claro ahora. Sí, eso quedó claro ahora. Sí, Ah. sí, sí. Muy bien, encontré que existe el neutro y sé cuál es. Y ahora el simétrico. Ajá. Pero me cacho en 10. Ahora voy al simétrico u opuesto, porque hace un rato dijeron opuesto, cualquiera de las dos formas va igual. ¿Tá?
¿Y cómo sería entonces? AB operación 01. No, perdón. AB operación, el inverso de ese par, es igual a 0,1. Bien. Lo que yo tendría que decir es que para todo AB, perteneciente a Z por Z asterisco, existe el inverso simétrico u opuesto de AB perteneciente a Z por Z asterisco, tal que se cumpla esa condición. Acuérdense, puede ser que exista para todos o que acá en este para todo AB tenga que sacar un caso. Bien. Si quieren, igual que hoy, para no escribir inverso de AB, le puedo llamar al inverso de AB con un otro nombre para poder operar, que podríamos ponerle XY si les gusta. Entonces tengo que encontrar el XY que verifique esta condición. Así que la vuelvo a escribir. AB operando con XY me tiene que dar el 0,1. Ahora aplico acá la definición de mi operación, que era la suma de los primeros elementos y el producto de los segundos elementos. Esto tiene que ser igual a 0,1. Entonces, Igual es el primer elemento con el primero del neutro. Y de igual manera para el segundo. X es igual a menos A. E Y es igual a 1 sobre I. A 1 sobre B, perdón. Ahí va. así que lo que digo es que el inverso de AB existe y vale menos A 1 sobre B. Y esto existe para todos, como estaba puesto en la letra, porque ya el B lo teníamos excluido del 0, o sea, ya B no podía ser 0, o sea que 1 sobre B existe siempre para los pares AB pertenecientes a Z por Z asterisco. ¿Sí? Tengo una duda. Sí. 1 sobre B. No sé, no es, que es una fracción. Y como estábamos trabajando en los enteros. ¡Ah! ¡Qué atenta que estás! ¿Empezamos de vuelta? Muy bien. 1 sobre B, no puedo asegurar que me olvidé que estábamos en los enteros, yo me había ido a RCB. Bueno, 1 sobre B no puedo asegurar que pertenezca a Z, o sea, 1 sobre B no pertenece a Z para un montón de enteros, por lo tanto, el inverso no cumple con pertenecer a Z por Z asterisco. Dicho de otra manera, menos A 1 sobre B no pertenece a Z por Z asterisco para todo AB perteneciente a Z por Z asterisco. Entonces, no es grupo. O entonces no existe el inverso. Porque existirían inversos para algunos muy particulares, ¿no? Bueno, para uno muy particular. Si el segundo elemento es un 1,
el inverso existe porque 1 sobre 1 casualmente da 1. Pero para todo el resto de los fulanos, esto no sucede. Entonces podríamos decir que no es grupo, salvo que B valga 1. No es No, grupo. No es grupo. ¿Tá? Porque que exista un caso que tenga inverso, no, para nada me permitiría afirmar que existe el inverso. Y acá hay que después probar si es conmutativa, ¿no? En realidad, no. A ver. En el C dice investigar si la operación es conmutativa. Ah, sí, dice sí. Y ahí, si a mí los pares me quedan al revés, no es conmutativa, ¿verdad? Y si los pares te quedan al revés, no, O sea, porque por el ejemplo, par... A más C me queda de un lado y C más A me queda del otro. Ah, pero ahí no es el par... A ver, vamos de vuelta. Yo tengo A ver, sí. el par AB por el par CD. En este por, ¿no? Y esto tendría que ser igual al par CD operación AB. Ya sabemos que B y D son distintos de 0, estamos en Z por Z asterisco, hago la operación, me da A más C, BD. Y acá hago la operación, me da C más A, DB. Entonces, ¿qué tendría que pasar para que estos pares sean iguales? Voy a corregir el que escribí mal, ¿no? ¿Cuándo estos dos pares son iguales? Cuando es igual A más C que C más A, y cuando es igual BD que DB. Y A y C son enteros. Y esta suma es la suma de enteros. ¿La suma de enteros es conmutativa? Sí. Sí. Claro. O sea que sumar A más C o C más A es lo mismo. Y abajo lo mismo. Tengo el producto BD o el producto DB. B y D son enteros. Y el producto es el producto habitual entre enteros. ¿El producto entre enteros es conmutativo? Sí. Por lo tanto, estos también son iguales. O sea que sí, la operación es conmutativa, así que si bien no es grupo, es conmutativo. O sea que podríamos decir que es un semigrupo conmutativo. O un monoide conmutativo. ¿Qué sería más importante? ¿Decir que es un semigrupo conmutativo o un monoide conmutativo? Monoide. Un monoide, porque el monoide exige más, ¿verdad? Lo que digo es que el conjunto Z por Z con la operación esta es monoide conmutativo. Esto no me lo preguntaban, pero lo digo ya que estoy. Bien. Bueno. Hasta ahí, entonces, lo que les queda ahí entonces es para que hagan los otros dos ejercicios. ¿Ah? Y ahora
vamos a decir alguna cosa de lo que sigue. Profe, yo me retiro ahora porque mi hijo empezó la presencialidad. Me voy a tener que retirar todas las clases un ratito antes, pero termino de mirar la clase grabada. Está. Pero antes que te vayas, Lorena, Sí. ¿cuándo fue que quedó el parcial? Fijado para el primero. Está, el primero, está bien. Me parece ¿No? que se me mezclaban con el de álgebra. Algunos somos los mismos, entonces se me hacía como esa mezcla. El 1 de julio, entonces el parcial. Está, te puedes ir, por ahora te puedes ir, pero mañana volvés. Chau, chau. Sí, sí. Chao. Bueno. Chao. No, Pero ya no, había era quedado Lorena que se fuera, no se vayan todos, ¿eh? Porque No, creo no. que alguno tenía algún inconveniente que sea el primero. ¿Quién? Creo que alguno tenía algún inconveniente, pero no sé. Si nadie Bueno, habla, hablen. queda claro. ¿Quién tenía algún inconveniente? Hablen, digan la verdad. Marco, vas a tener que señalar con el dedo. No, pregunto porque está, como están los exámenes y algunos capaz que da examen, yo no tengo problema por el primero. No hay drama, por mí tampoco. Yo no tengo problema, pero a mí me da igual la fecha, mientras no sean los exámenes. No hay novedades, ¿no? No se sabe nada. Al 21 creo que subían, que me había dicho Pablo, Ah, que está. subían las fechas. Bien. Sigamos esperando entonces. Ya falta menos. Bueno, esto. ¿Vieron cómo empieza esto, no? Dice, para trabajar el tema es indispensable. Cuando dice indispensable, es indispensable. Manejar el fascículo número real de Rodolfo Louro. Bueno, ese fascículo, si ustedes quieren, está en biblioteca. La biblioteca está habilitada, o sea que ustedes pueden ir eventualmente a buscar algún libro. Este fascículo, yo se lo subí, no sé ahora dónde lo tengo yo, pero yo se lo subí para escaneado. No está muy lindo, pero está. Les quiero decir que está hecho sobre un documento que no era muy prolijo y no quedó muy prolijo tampoco. Entonces, vamos a mirar nada más que lo que tiene que ver con ahora vamos a mirar lo que tiene que ver con el axioma 1, que es el que tiene que ver con las estructuras numéricas que veníamos hablando. Entonces, lo primero que dice es que ahí lo están viendo, ¿verdad? Bien. Sí. La unidad, dice unidad 1, bueno, en realidad este fascículo tiene varias unidades en las cuales va a ir desarrollando distintas cuestiones del cuerpo de los reales, y obviamente tiene que empezar por hablar de que el cuerpo de los reales necesita un conjunto de axiomas que lo definan. Entonces, el primer axioma, que es el axioma 1, va a hablar de las condiciones que tienen los números reales para ser cuerpo. En principio dice que tenemos que tener algunos conceptos primitivos. Dice, partimos del hecho de que tenemos un conjunto llamado el conjunto de los números reales, que simbolizaremos por R, y bueno, nosotros lo que hacemos es poner una R mayúscula con patita doble, pero en algunos libros aparece como está acá, y que tiene al menos dos elementos distintos. O sea, lo que yo supongo en primera instancia es que el conjunto de los reales tiene al menos dos elementos distintos que vamos a llamar 0 y 1, y que lo simbolizamos de esa forma que ustedes ya conocen. O sea, esto no es nuevo. Lo que sí vamos a hacer es construir toda la estructura justificándola a partir de aquí. Además, dice, están definidas dos operaciones que llamamos suma y producto, que simbolizaremos con el símbolo de más y el símbolo de punto. Estas dos operaciones son operaciones internas, porque al asociar dos elementos de R vuelvo a obtener un elemento de R en cualquiera de los dos casos. De tal modo, estamos definiendo el cuerpo de los reales
a partir de un conjunto de números en el que sabemos que existen al menos dos que son distintos, que se llaman 0 y 1, y en el cual definimos dos operaciones que son suma y producto, en este conjunto, en esta NUPLA R más por, valen los siguientes axiomas. ¿Y cuáles son los siguientes axiomas? Los siguientes axiomas son, en esta primera instancia, los que refieren a la estructura de cuerpo. Por lo tanto, la primera operación, que llamamos suma, tiene que ser asociativa, con neutro, opuesto y conmutativa. La operación segunda que definimos, que es la del producto, tiene que ser asociativa, neutro, tiene que tener inverso para todos menos 1 al menos y conmutativa. Y por último, se tiene que cumplir la propiedad distributiva de la segunda operación respecto de la primera. ¿Ya? Entonces, como se tiene que cumplir la asociativa en la suma, entonces A más B más C es lo mismo que A más B más C para todo ABC perteneciente a los reales. Simplemente las estoy leyendo para poner lo que está allí y lo que dije que se tenía que cumplir. La existencia del neutro significa que existe un elemento tal que A más 0 es igual a 0, es igual al propio elemento A. Entonces, a ese elemento neutro le voy a llamar 0, y A más 0 va a tener que ser igual a A, para todo A real. La existencia del opuesto quiere decir que tiene que existir el opuesto de A para todo A real, que en principio acá dice, llamémosle B en forma genérica, dice existe un B perteneciente a los reales, tal que A más B sea igual a B más A, y esto sea igual a 0. Si vamos más abajo donde dice notación, dice al opuesto de A se lo simbolizará como menos A. O sea que yo podría escribir de la misma forma que para todo A real existe un B, este B, no tengo habilitada la edición, este B sería mi menos A. Se me perdió. Lo que dije fue, este B que puse, que está puesto acá, es mi menos A. Es el que vamos a llamar menos A, ¿no? Existe el opuesto. Para todo A real existe un número que se llama menos A, perteneciente a los reales, o que lo voy a anotar como menos A, perteneciente a los reales, tal que A más ese número es 0. Y por último, la conmutativa dice que para todo AB perteneciente a los reales, A más B es igual a B menos A, a B más A. Luego me voy a la asociativa del producto, así que A por B por C es igual a A por B por C. Al neutro del producto, lo que digo es que para todo A real existe un número que le llamo 1, perteneciente a los reales, tal que A por 1 me devuelve el propio A. Existe el inverso para todo A perteneciente a los reales, excepto 1, que es el 0. Entonces, para todo A perteneciente a los reales, excepto ese 0, va a existir un B, que es al que le vamos por notación a denominar A a la menos 1 o 1 sobre A. Este B va a ser A a la menos 1 o 1 sobre A. De esas dos formas lo voy a anotar, tal que A por ese número me da 1. ¿Sí? Por último, la conmutativa del producto, o sea que A por B es igual a B por A. Y luego se tiene que cumplir la propiedad distributiva en la que intervienen las dos operaciones, que es esa que también todos hemos conocido siempre, que dice que A por B más C es igual a A por B más A por C. Entonces, ese axioma con esa notación me asegura, definiendo la suma y el producto con este conjunto de propiedades, me asegura que que los reales son un cuerpo. Bueno, después lo que agregan las observaciones es simplemente que
necesito justamente decir que existen al menos dos números distintos, que son el 0 y el 1, para poder definirme la operación, la propiedad del neutro y de las dos operaciones, del neutro de la suma y del neutro del producto. Entonces, lo que estoy diciendo es, el conjunto de los reales habituales que nosotros conocemos con la operación de suma y producto cumplen con el axioma 1 de cuerpo. Pero ese conjunto con la suma y el producto habituales no son los únicos que cumplen con el axioma de cuerpo. Entonces, este ejemplo que se toma como punto 2 es un ejemplo que lo que hace es mostrarnos que otro conjunto con otras operaciones también cumple con el axioma de cuerpo en una forma muy parecida y sin embargo no es el que yo conozco como conjunto de los reales. Lo que hace es tomarse un conjunto de reales, un conjunto R, que va a contener solo dos elementos, que son el 0 y el 1, y define las operaciones de esta forma. Dice 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1, y 1 más 1 es 0. Bueno, en realidad eso es algo así como contar en base 2. No es una definición totalmente arbitraria. Y la otra operación, la operación producto, dice que 0 por 0 es 0, que 0 por 1 es 0, que 1 por 0 es 0 y que 1 por 1 es 1. En definitiva, la operación producto es la misma que conocemos, ¿tá? Es la habitual. Y la operación suma lo que hace es definirse un caso particular, un caso distinto, que el 1 más 1 le llama 0 en lugar de llamarle 2. ¿Por qué? Porque si le llamara 2, 2 no sería un elemento del conjunto, entonces la operación no sería una operación interna. Si la operación es interna, necesariamente el resultado tiene que pertenecer al conjunto, o sea que solo puede ser 0 o 1. Entonces, lo que hace es tomarse esta definición como una definición distinta de la que conocemos como habitual. Entonces, lo que dice es que con este ejemplo también se llega a que R, con esas dos operaciones, R, ese que tiene solo el 0 y el 1, con esas dos operaciones, es una estructura de cuerpo. ¿Tá? Bueno, no lo vamos a analizar más que eso. Lo que vamos a agregar es que también los complejos con la suma y el producto habitual también son un cuerpo, cosa que vamos a justificar después. O sea que lo que quiero decir o lo que se pretende decir en este momento es que si yo impongo el axioma de cuerpo a un conjunto donde está el 0 y el 1, eso no me define necesariamente el conjunto de los reales que conocemos. ¿Tá? El conjunto de los reales cumple con eso, pero no es el único conjunto que cumple con eso. Por eso después vamos a tener que imponer, porque vamos a ir por parte, vamos a tener que imponer algunas cosas más para definir unívocamente el conjunto de los reales con la suma y el producto habitual. ¿Ah? La tercera observación que hace Louro en este fascículo es que simplemente habla de cómo va a trabajar. Dice, en todo el desarrollo del tema, habrá en el texto una adecuada dosis de símbolos lógicos, de síntesis, con abundante castellano entremezclado. Esta forma de escribir para nada compromete el rigor de la exposición y la hace más legible y llevadera. Por otra parte, es la de estilo en este tipo de actividad. A continuación, enunciaremos algunos resultados que importa tener en cuenta, dados como teoremas o como ejercicios.
Unos pocos se demostrarán, otros ejemplos de procedimiento de trabajo y otros quedarán a cargo del lector. A ver, lo que dice Louro, y por eso este es un material de referencia a partir del cual trabajamos, es que vamos a trabajar el conjunto de los reales definiendo y a su vez viendo las consecuencias de la definición. O sea, no lo vamos a definir primero diciendo axioma 1, axioma 2, axioma 3 y después nos metemos a ver todas las cosas que se deducen de ahí, sino que vamos a decir, bueno, para que sea el conjunto de los números reales, le vamos a imponer a la operación suma y producto habitual el axioma 1. A partir del axioma 1 se pueden deducir una serie de consecuencias, que las podemos llamar teoremas o las podemos llamar propiedades, pero que son todas afirmaciones que se demuestran a partir del axioma 1. Acuérdense, el axioma es definición y no se demuestra. Usando el axioma vamos a demostrar una serie de propiedades que se deducen de ese axioma, que tienen que ver, que son las que continúan acá como teorema 1, teorema 2, ejercicio 1. Y cuando lleguemos al 1.2 va a aparecer una segunda condición que le vamos a imponer al cuerpo de los reales, que va a ser su orden, para poder ir restringiendo de qué conjunto estábamos hablando, y ahí vamos a ver que el axioma 2 y el axioma 1, si bien lo cumplen los números reales, no son los números reales los únicos que lo cumplen. Por eso después vamos a tener que agregar un axioma 3. ¿Ah? Entonces, el axioma 1 es el axioma de cuerpo que vimos, que tiene que ver con la estructura, que es el análogo o el correspondiente a la estructura de cuerpo general. A partir de ahí vamos a demostrar, que es lo que nos va a tocar hacer mañana, todas las propiedades que cumplen los reales con la suma y el producto que se deducen del axioma de cuerpo, que son, como dice acá, la cancelativa de las dos operaciones, la existencia de la unicidad de los neutros de los dos neutros, después va a aparecer la propiedad de absorción, y después van a ir apareciendo otras, que son cosas que usamos habitualmente, por ejemplo, que menos A por B es lo mismo que menos AB, por ejemplo, que menos A sobre B es lo mismo que menos A sobre B, por ejemplo, que A sobre B más C sobre D es AD más BC sobre BD, etc. ¿Tá? Todo esto es lo que vamos a empezar a trabajar mañana. ¿Por qué digo que es un material de referencia? Porque ustedes van a ver que acá se hacen afirmaciones y se hacen demostraciones, algunas con buena cantidad de español, como es el teorema 1.1, donde uno puede entender claramente cuál es esa demostración que aparece ahí, y otras donde aparecen algunas ideas de qué es lo que se usa en la demostración, pero no está hecha la demostración, o no es tan inmediato darse cuenta cuál es la prueba, cómo es la prueba o cuáles son los pasos. Entonces lo que vamos a hacer acá es ir haciendo las demostraciones y ir justificando paso a paso qué es lo que uno aplica. Y lo que yo puedo aplicar para demostrar el teorema 1.1 es lo que sé de antes, o sea, el axioma de cuerpo, que el conjunto R tenía al menos dos números distintos, que era el 0 y el 1, y que había dos operaciones definidas, que eran operaciones internas, que eran la suma y el producto. Y cuando yo vaya a demostrar el teorema 1.2, entonces solo voy a poder usar las mismas cosas más el teorema 1.1. Y cuando yo vaya al 1.3, voy a usar o el axioma o el teorema 1.1 y el teorema 1.2. Y después no me digan, y acá hago tal cosa porque siempre lo hice, porque el siempre lo hice no tiene que ser algo que esté demostrado previamente.
para muchos, decir voy a probar que el 0 es único y que no hay otro neutro de la suma, puede ser algo incomprensible, porque para todos, todos sabemos que el 0 es el único neutro de la suma. Pero ahora la cuestión es probar eso que fuimos aprendiendo y sumando como conocimientos, ahora poder justificarlo desde la teoría paso a paso. Bueno, o sea que lo que nos quedó de número real es que ya hablamos del axioma 1 y que ahora vamos a ver todas las consecuencias del axioma 1. Las pueden ir bichando y mañana las trabajamos en la clase. Y bueno, y una cosa más que corresponde decir. No, lo digo mañana. No enloquezco más hoy. Bueno, eso. Nos vemos mañana. Chao. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Chau, chau. Que pasen muy bien. Chao, profe.